Club Sin Fronteras por organizar esta charla. A Sergio Grosso también por dedicar su tiempo para dar la charla. Y creo que es un tema muy importante, algo que se nos viene encima y aparentemente por lo que yo leí, ya después Sergio lo dirá con mucho más detalle, esta vez viene como potenciado, ¿no? Así que el fenómeno del niño no es una cosa para soslayar o para tomárselo a la ligera, y creo que lo importante es tener la información necesaria como para saber cómo viene y qué se puede llegar a hacer. Y aparte, desde Rotary, ver, ya ir previendo las posibles acciones que podamos llegar a implementar como para ayudar en las zonas que sea necesario. Así que disfruten de la charla y muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, yo para organizarnos un poquito les digo, todas las preguntas que surjan de esta charla les voy a pedir que las pongan en el chat, así no interrumpimos al orador y después vamos a responder directamente las preguntas. Por otro lado, les comento, el orador va a ser Sergio, ingeniero agrónomo responsable de Meteosalto, proyecto dedicado al seguimiento meteorológico y climático del partido de Salto, con generación de datos propios y análisis de datos históricos. Sergio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a Rotary Sin Fronteras, al Comité de Emergencia y, bueno, en especial a Mauro Cicerone. Si quieren, cuando quieran, empezamos con la presentación. Sí, adelante. Bueno, vamos a compartirla. ¿Ven todos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a... Son, son 15 minutos, vamos a tratar de ser concisos en lo que vamos a hablar de este fenómeno del cual se habla mucho, nos asustan un poco también, y bueno, pero vamos a ver datos concretos de la historia de los fenómenos del niño, que no es la primera vez que va a ocurrir, tampoco va a ser la última. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado históricamente y qué se puede esperar? No vamos a entrar en muchos tecnicismos para no hacerlo muy largo, pero ¿qué es el fenómeno del Niño? Es un fenómeno oceánico atmosférico. ¿Por qué oceánico? Porque lo primero que ocurre es que se calienta el agua del Océano Pacífico ecuatorial. Cuando el agua de más temperatura, que va en profundidad, llega a la superficie, se llama a la altura del Niño 3.4, que es en el medio del Océano Pacífico, bien lejanos a cualquier zona de continente. Ahí comienzan a calentarse las aguas del Océano Pacífico, y esto genera lógicamente mayor vapor de agua, y también comienza entonces un cambio de circulación del aire. Por eso también es oceánico y después atmosférico. Esto va generando cambios a nivel planetario. Lo primero que ocurre, se detienen los vientos alisios que van de oeste a este y deja de ir humedad del Océano Pacífico hacia la zona del sudeste asiático y de Australia. A su vez, también lo habrán escuchado alguna vez como oscilación del sur, porque se produce un desbalance entre la presión atmosférica de Darwin en el norte de Australia y Tahití en la Polinesia. Eso es básicamente, técnicamente, lo que ocurre cuando se desencadena un fenómeno del Niño, que ocurre cada cierta cantidad de años, no tiene regularidad, digamos, 2 a 7 años, y esto se suele repetir, pero con distintas intensidades. Y es un fenómeno a nivel planetario. O sea, influye en, como les decía, sequías en Australia, sequías en el sudeste asiático, y, por ejemplo, en nuestra zona las lluvias van sobre la media, especialmente en lo que es la primavera y el verano. Pero
Este año, al ser un niño fuerte, eso puede extenderse, digamos, hacia el fin del invierno. O sea, podemos empezar a tener señales, como ya la tenemos, durante el invierno. Este proceso, este fenómeno ya está declarado, ya está en marcha, fue así ya advertido por las agencias meteorológicas. Este año, en febrero, hubo un cambio por parte de las agencias meteorológicas de qué momento determinar el niño, porque si es como era hasta enero de este año o diciembre del año pasado, todavía no estábamos en un fenómeno del niño. Tenían que darse ciertas características durante varios meses. Pero bueno, eso se cambió y está bien, porque ya no vale la pena estar esperando otro dato más, porque se sabe que el fenómeno ya está prácticamente con nosotros y bueno, y se va a desarrollar, como les decía, desde el fin del invierno. Se estima que hasta mediados del verano e incluso puede estar llegando al otoño. Acá vemos un mapa, básicamente con los cambios que produce en Sudamérica. Por ejemplo, vemos que en el Amazonas provoca sequías severas. Puede ser un año que empecemos a escuchar hablar de los incendios en el Amazonas, también sequías en el noreste brasileño. Y si vemos el sudeste de Sudamérica, que es la parte que a nosotros nos interesa, tenemos lluvias más abundantes durante primavera y verano. Esto puede abarcar provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, parte de Córdoba, normalmente todo Paraguay, o casi todo Paraguay, todo Uruguay y el sudeste brasileño. Digamos que en el norte de Uruguay y en el sur de Brasil ya se están dando algunos fenómenos de importancia, con muchas lluvias que se dieron la semana pasada y ya se esperan también para esta semana. Ahora bien, yo soy ingeniero agrónomo, manejo el impacto que hay en el tema agrícola, pero bueno, también me he dedicado mucho tiempo a estudiar la cuenca acá del río Arrecife, que es en la que está incluida mi ciudad, Salto, y bueno, y he trabajado bastante con el tema con algunos consejos y comités de emergencias para entender cuál es la problemática y cómo es la dinámica del agua para cuando nos va a causar alguna inundación. Yo por eso preguntaba de dónde eran los presentes, perdón, yo consultaba de dónde eran los presentes porque las problemáticas son distintas. Tenemos el caso como en Salto, las cuencas chicas, como la del río Arrecife, la del río Areco, pueden ser las que están en la zona del conurbano, del río Reconquista, la cuenca del río Luján. Y después podemos tener la problemática del río Paraná, las ciudades que son costeras del río Paraná, que es absolutamente distinta. Y bueno, yo no había incluido, pero escuché que o sea que es un poco más extendida la zona y bueno, hay gente de Dolores, gente de Roque Pérez, entonces estamos hablando también la problemática de la cuenca del Salado, que tiene su complejidad y le caben las de la ley tanto de las cuencas chicas como también en algunos casos puede ser una problemática parecida a la del río Paraná porque puede tener un diferimiento importante entre los eventos y las crecidas. Vamos primero a hablar un poquito de qué pasa, por ejemplo, en una ciudad como la que estoy yo, como Salto, pero va para Recife, va para Rojas, va para Carmen de Areco, San Antonio de Areco, para Luján. Normalmente lo que puede disparar una inundación es una lluvia intensa en el propio partido o aguas arriba. Siempre es importantísimo conocer la cuenca en la que estamos ubicados y cómo va y cómo fluye el agua, dónde está cuenca arriba o sea, la parte especialmente siempre que tenemos cuenca arriba. Acá en Salto siempre tenemos que tener visualizado qué pasa en Rojas, qué pasa en Colón, qué pasa en la zona de Ascensión, de Rafael Obligado, de la Invencible, que es todo lo que está cuenca arriba. Eso es fundamental porque es de donde va a venir el agua en horas o en 1 o en 2 días. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un evento
que fue una gran lluvia en la zona de Rafael Obligado, entre Rojas y Junín, y a las 48 horas tuvimos un pico de inundación realmente impresionante. ¿Cuánto dura este evento? Dura días. Eh, ¿Qué tipo de aviso es el que hay que prestar atención? Porque ahora ustedes están escuchando muchas alertas sobre lluvias que van a inundar esto en tal momento, va a ser la lluvia. Ayer una persona me decía, van a llover 500 milímetros los próximos días. No, no, no. A ver, tenemos que seguir mirando los pronósticos, especialmente los que son a una semana, a veces si tienen un buen pronóstico a 15 días, seguir los medios oficiales. Ahí es donde tenemos que empezar a identificar un momento de riesgo. Si hay lluvias que pueden ser muy importantes, de más de 100 milímetros, 150 milímetros, empezar a seguir esos pronósticos. No, a veces los pronósticos, cuando los van siguiendo, van a ver que cambian muchas veces. Les pueden estar pronosticando 150 milímetros un miércoles y después el viernes o el sábado ya cambian a 40 milímetros. Yo el consejo que doy es que una vez que identifican un pronóstico de mucha lluvia, síganlo aunque después se vaya descomprimiendo. Porque siempre la posibilidad está. Y eso es lo que hay que decir. Hoy no podemos decir va a llover el 20 de septiembre. No tenemos ni idea si va a llover el 20 de septiembre, si va a llover el 15 de octubre, si va a llover el 2 de diciembre. No. Hoy lo que podemos mirar es la próxima semana o hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos por un evento del Niño? Más probabilidades, más posibilidades. No tenemos ninguna certeza, por lo menos en lo que son las cuencas chicas, porque tengan en cuenta que yo les mostré el sudeste de Sudamérica, son casi 3 millones de kilómetros cuadrados el área que puede impactar el Niño, de las cuales, por ejemplo, el río Paraná tiene 2.600.000 kilómetros cuadrados, pero la cuenca del partido del río Arrecife son apenas 10.000 kilómetros cuadrados, y por ejemplo, lo que puede impactar en Salto es la mitad de la cuenca, 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la probabilidad que acierte una lluvia grande es menor que la que puede tener el río Paraná. Entonces, hay que manejar bien las alarmas y la angustia. Yo veo gente angustiada y me parece que hay que estar tranquilos, hay que mirar los pronósticos y no dar por sentado que va a haber inundaciones. Sí, hay más probabilidades y por lo tanto hay que estar más alerta, pero no tenemos certeza. Eso en lo cuanto son las cuencas chicas. Ahora bien, si vamos al río Paraná, cambia absolutamente la dinámica para las ciudades costeras del río Paraná. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos, empieza a importar no el agua que llovió a 50 kilómetros, sino la que llovió a miles de kilómetros o cientos de kilómetros al norte. Y ahí sí ya las posibilidades son más grandes, porque ya estamos hablando de una cuenca que tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces la chance que llueva en exceso, ya sí, ahí es más grande, ya no depende que acierte una lluvia. Tiene un territorio muy vasto para que el río crezca. Sin embargo, acá las advertencias son de semanas, ya no de días o de horas. Y lo que puede durar una crecida va de semanas a meses. Hay que seguir los pronósticos largos, por ejemplo, del Instituto Nacional del Agua, desde ya que lo del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en San Nicolás, cuando el río llega a 420 es un nivel de alerta, y bueno, y la evacuación es a 5 metros. Yo entiendo que cada ciudad, cada partido tiene sus protocolos de este tipo de emergencias. Quiero comentar que en Salto se están colocando limnígrafos, son para medir el nivel del río. Estaban hace unos años, después, a veces por vandalismo o por mal mantenimiento, lamentablemente se perdieron y no estuvieron el año pasado para poder advertir bien cómo venía la crecida del río, pero es muy importante tener sensores para saber cómo viene la dinámica de las crecidas en los ríos y arroyos, y que
esa información, eso es una opinión personal, para mí tiene que ser de acceso al público, tienen que conocerlo todo el público, porque todos tenemos la capacidad de aprender, de empezar a leer un limnígrafo. Bueno, las preguntas, perdón, iba a preguntar si había alguna pregunta, van al final. Vamos a hacer un pequeño repaso por otros eventos niños muy fuertes que hubo, que se comparan a este, el del 26-27, se comparan con el del 82-83, con el del 97-98, con el del 15-16, uno bastante reciente. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Normalmente casi todos generaron crecidas e inundaciones en el litoral y algunos en la pampa húmeda, en la zona en la cuenca del Salado, como hablábamos hoy, pero no todos fueron garantía de inundaciones en cuencas chicas, porque lógicamente había que acertar con las lluvias en esas cuencas chicas y no siempre es tan general. Yo tengo los datos de todo lo que ocurrió en Salto. Por ejemplo, en el año 82-83 hubo más lluvias en la primavera, no a nivel de inundación, y más lluvias de febrero hacia adelante. Sin embargo, fue curioso que se cortó en en diciembre y enero, cuando normalmente el mes que más copia al fenómeno del Niño es diciembre para nuestra zona y noviembre para el noreste argentino. Pero es como yo les digo, son probabilidades. Ese año llovió más en la primavera y a fin del verano y otoño. El 97-98, que es el con el que más se compara, también tuvimos lluvias encima de la media, especialmente en la primavera. Ya el verano estuvimos en un nivel medio, pero tampoco estuvimos en excesos muy importantes. Acá, vuelvo a repetir, en nuestra cuenca sí hubo anegamientos importantes en la pampa húmeda. Y 2015-2016 nos dejó, ahí sí nos pegó, pero curiosamente nos pegó en agosto. No fue ni en diciembre, ni en octubre, ni en marzo. Fue en agosto. Agosto de 2015, cuando el evento del Niño de ese año no estaba declarado porque se manejaba todavía con las normas anteriores que les expliqué al principio. Con esos mismos datos, hoy sí hubiese estado declarado el Niño en 2015 para agosto. Tuvimos lluvias e inundaciones muy importantes. Ese año realmente fue bastante caótico. Y bueno, después llovió bastante en la primavera, pero se cortó mucho en el verano. En el verano llovió bastante menos. Entonces, eso es para prestar atención cómo es la dinámica de la lluvia. Ahí dice ahí abajo, ojo, no llueve parejo. No, lo que se observa es que cuando vamos a hacer un evento de este tipo, a veces podemos estar varias semanas o meses sin lluvias importantes y se suelen concentrar en algunas semanas o meses esas lluvias. Y bueno, lógicamente es peor para provocar inundaciones. Cuando uno después suma toda la temporada, se encuentra con que sí, las lluvias fueron encima de la media, pero por ahí fueron muy excesivas en un mes en particular, y en los otros meses estuvieron más o menos en la media, pero claro, en la suma termina siendo más importante. Así que no hay dos eventos del Niño iguales. En este la advertencia es mayor porque hay datos como que esa anomalía de temperatura es mayor que otras veces y hay más información. También hay mucha información, hay mucha pelea a ver quién llega primero con el dato más catastrófico. Este evento, yo les reitero, es un evento a nivel global, es un evento que tiene su corazón en el Océano Pacífico, pero nosotros tenemos el 85 a 90% de las lluvias en nuestra región dependen del Océano Atlántico. Si el Océano Atlántico está activo, lo que hace el Niño realmente hace que se desarrollen muchas más tormentas. Pero si el Océano Atlántico no llega a tener esa temperatura y esa actividad que podría provocar muchas tormentas, quizás tenemos un año
relativamente tranquilos. Yo lo que les puedo decir que seguramente cuando termine este evento, que va a ser allá cerca del otoño del año que viene, vamos a tener seguramente un 80% del área en la que llovió más de la media y va a haber zonas donde hubo inundaciones. Entonces, cualquiera que hoy está provocando una inundación, está pronosticando una inundación, va a decir, vieron que terminaron habiendo inundaciones. Pero va a haber un 10% del área donde va a llover en la media, y aunque les parezca mentira, va a haber un 10% de esa superficie que quizás tenga una sequía. Y bueno, y esa es gente que después son los que no terminan creyendo nunca en los pronósticos. Lo último para ir terminando, lo que le decíamos hoy, mirar con mayor atención todo lo que es primavera y verano, lo que decía recién de que puede concentrarse en un mes puntual la lluvia, y mirar distinto de acuerdo si son cuencas chicas o estamos hablando del corredor del río Paraná. Un párrafo aparte para la cuenca del Salado. La cuenca del Salado puede tener lluvias locales que pueden generar inconvenientes donde ocurren, pero normalmente cuando hay anegamientos en la cuenca alta del río Salado, eso se va trasladando hacia el sudeste, y bueno, a veces opera también parecido a lo que puede ser lo que ocurre en el río Paraná. O sea, hay semanas o algún mes incluso de anticipación de lo que puede ser una inundación en la cuenca baja del río Salado. Esto normalmente suele agravarse hacia el otoño. Por mi parte, nada más. Ahí están mis redes si quieren tomar nota. Y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Gracias, Sergio. Acá tengo una pregunta. Dice, ¿cuáles serían los pronósticos más serios para seguir? Bueno, hay que seguir, lógicamente, el Servicio Meteorológico Nacional, y después hay dos modelos que son los que normalmente siguen los meteorólogos. Hay muchos pronósticos, pero uno es el modelo europeo, iniciales ECWCF, pero bueno, lo pueden buscar como modelo meteorológico europeo, lo van a encontrar. Y el GFS, que es el americano. Después hay una página que los concentra a los dos y también suma a MeteoBlue, que es suizo, y a Lycon, que es alemán, que es la página windy.com. Es muy interesante porque muestra cómo son los acumulados de lluvia durante los próximos 10, 15, 20 días. Y bueno, por ejemplo, hoy podemos ver que, por ejemplo, para esta zona se pronostican alrededor de 40, 45 milímetros en los próximos 15 días, pero por ejemplo, el norte de Uruguay, sur de Brasil, estamos alrededor de 150 milímetros, ¿cierto? Pero también miran el modelo americano, miran el europeo y a veces no coinciden. Le diría que normalmente no coinciden. Pueden coincidir, normalmente coinciden en las 24, 48, 72 horas, pero cuando ya vamos a una semana empiezan a diferir. Por eso, seguirlos con cuidado. Y otro es Vanessa, que dice, nosotros estamos sobre el Uruguay y el jueves evacuaron 3 barrios y están en constante control del nivel del río y conversación con Brasil. Sí, ahí es donde las principales lluvias, claro, se están dando en el límite de Uruguay, norte de Uruguay, sur de Brasil, y eso está descargando mucho más al río Uruguay que al río Paraná. Lógicamente, hoy por hoy hay un nivel de riesgo mucho mayor en el río Uruguay que en el Paraná. Otro es el ex gobernador Ramón Manuel Sosa. Gracias por permitirme participar. Estoy en Curuzucuatiá, al sur de la laguna de Liberá. ¿Qué pronóstico hay? Gracias. No manejo pronóstico exactamente para Curuzucuatiá, pero está inmerso
dentro del pronóstico general, está en el núcleo de la zona donde el niño suele potenciarse, especialmente en el fin de la primavera, a diferencia de la zona nuestra que suele ser a principios del verano. Perfecto, Marcelo Artana. Por lo que entendí, hay que monitorear la cuenca de un río. ¿Qué zonas consideraría en Gualeguaychú? Bueno, Gualeguaychú tiene ahí al río Uruguay. Yo no conozco exactamente toda la cuenca de la zona de Entre Ríos. Los arroyos y ríos que estén, digamos, que desemboquen ahí en el río Uruguay son los que pueden llevar, digamos, el agua hacia la zona de Gualeguaychú. O sea, hay que monitorear la cuenca alta de ese tipo de ríos y arroyos que están llevando, que pueden inundar Gualeguaychú o cualquier ciudad. Siempre hay que tener un conocimiento de la cuenca propia. Yo veo que acá hay una distribución geográfica importante y yo creo que es importante siempre conocer la cuenca propia y saber quiénes están aguas arriba. Fantástico. Y, a ver, no tengo más preguntas por ahora. No, no hay más preguntas. Le damos la palabra a Juan Pablo Lizardo. Bueno, Vicky, si me permitía hacerle un agradecimiento a Sergio por prestarse a esta charla y ha sumado y ha aportado mucho, no solo a nuestro distrito, sino veo que hay varios distritos conectados, así que Sergio, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, Sergio. Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Lizardo, soy del Rotary Club Inés Guindar y bueno, junto con estamos trabajando con Mauro y el equipo de Comité de Emergencias en cuáles serían los pasos que deberíamos estar teniendo en cuenta para cuando sucedan este tipo de hechos. Primero agradecerle al Rotary Club Sin Frontera por organizar esta reunión, a Sergio por la charla que fue muy claro y ahora voy a tomar algunas cosas que mencionó, y a todos los que están presentes. Todo aquel que tenga una pregunta lo podemos poner en el chat y después cuando finalizamos lo vamos respondiendo. Nosotros como Comité de Emergencia ya veníamos trabajando desde hace algún tiempo. A partir de este periodo queremos dar un poco más de énfasis y un poco más de fluidez, ya que tenemos estos eventos próximos, que tomo lo que dijo Sergio, hay que tener muchísimo cuidado con la información que vemos o que recibimos, y en eso un poco es lo que vamos a trabajar desde el comité. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una organización, ¿sí? Voy a compartir un poquito la pantalla para mostrarles. Ahí comparto. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Se puede ver ya la presentación? Perfecto. Sí, Yo sí. la tengo en pantalla completa, no veo a nadie, así que cualquier cosa me interrumpen. Si bien nosotros separamos esto un poco en etapa, pero lo tenemos que ir trabajando todo básicamente juntos, por así decirlo, ¿sí? Nosotros como comité de emergencia, lo que vamos a pedir a cada club, ¿sí? Que tenga un representante, ¿sí? Puede ser el presidente o puede ser quien el presidente designe, que sea un representante del comité de emergencia, ¿sí? Entonces nosotros como primer contacto, o quien va a disparar el alerta que haya algún evento. Ahora estamos hablando de inundaciones porque es por ahí por ahí más afecta o por ahí lo que se nos viene, pero sí puede ser utilizado para cualquier tipo de emergencias. Pero que esa persona sea nuestro contacto y que podamos tener un contacto fluido, tanto para brindar la información como para recibir información y empezar a actuar, ¿sí? Entonces,
como primer punto, eso, cada club, por favor, en los próximos días van designando a un integrante, ¿sí? Puede ser alguien que, si tienen alguien que, no sé, alguien que sea bombero, que trabaje en defensa civil, no sé, alguien que por ahí esté más relacionado a la emergencia, es mucho mejor porque por ahí tienen otra visión de lo que sucede y nos podemos manejar mucho mejor. Pero si no, quien el presidente designe, creo que está bien. Es como para tener contacto y fluidez con el lugar propio, ¿no? Y sigo tomando lo que decía Sergio con esto de la información. Esa persona que va a tener el club destinada para esto, la idea es que esa persona sea el contacto con las autoridades de la localidad, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar ya, por ejemplo, con la Municipalidad de Salto, ¿sí? Con quien ya entablamos algunas conversaciones, este, para recibir información de ellos, ¿sí? Que ellos son los que manejan la información que se maneja dentro del comité de emergencias, que se forma cada vez que ocurren estas cosas. Entonces, poder recibir información real de lo que está sucediendo, ¿sí? Para manejarnos con información concreta y también para manejarnos con información de lo que nosotros podemos aportar como Rotary, ¿sí? Porque a veces, yo siempre digo, muchas veces pasan cosas y empezamos a juntar ropa, a juntar, y quizás a veces no es lo principal. Quizás, no sé, en lugar de ropa se necesita comida, o quizás eso el comité de emergencia ya lo tiene solucionado y necesita, no sé, ayuda para preparar viandas, para preparar desayuno, porque a veces siempre por ahí se piensa en la gente, ¿sí? Que está bien que así sea, pero también hay muchísimos rescatistas que laburan en este tipo de emergencias y también tienen que atenderlo, ¿no? Entonces por ahí quizás como Rotary, no sé, podemos ofrecer la mano de obra, ¿sí? No sé, ir a preparar un desayuno, ir a preparar las viandas, o estar en contacto con estos comités de emergencia va a ser fundamental eh, para quizás que esté un poco más clara la información y la ayuda que nosotros podemos llegar a ofrecer, ¿sí? Es importante que esta persona que designe cada club esté en contacto permanente y que el contacto también de esta persona sea el comité de emergencia como primer contacto, ¿no? Y bueno, después el comité de emergencia ya va a empezar a armar su propia mesa y ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar y qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Eh, por eso yo digo que esto todo lo tenemos que ir trabajando medio junto, porque, digamos, los fenómenos, por lo que dijo Sergio, eh, ya estamos ahí a tiempo, entonces está bueno que lo empecemos a trabajar. Sí, estamos recontra abiertos y disponibles para ayudarlos en, no sé, hacer contacto con las defensas de civil de sus localidades, con las autoridades municipales de sus localidades. En eso nosotros ya tenemos la experiencia de que ya empezamos a trabajar en parte con Salto. Menciono Salto porque nosotros estamos acá, somos del partido y pudimos empezar a trabajarlo por ese lado, pero está bueno que cada club con su localidad, con sus autoridades locales, vayan teniendo este tipo de contacto. Y repito, lo que necesiten está el comité disponible para empezar a ayudarlos con este tema, ¿sí? Y bueno, a través de esto que vamos a formar con sus representantes de comité de emergencias, vamos a hacer algunos tipos de capacitaciones, ¿sí? De cómo trabajar una emergencia, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Y por ahí todo lo que sea alertas, obviamente, como dijo Sergio, básicamente primero es el Servicio Meteorológico Nacional, quien sería una fuente exacta y cercana, poder distribuir información de los eventos que pueden estar viniendo más que nada, como dijo, en lo que es Cuenca, por ahí más chicas, ¿sí? En el caso, bueno, Sergio lo mencionó, pero el año pasado se dieron lluvias, si bien no fueron bien puntuales en Salto, fueron acá atrás de Inés Indar, que pertenecemos a la misma cuenca, hay muchos arroyos que conectan con el río Salto, río Recifes, entonces hay que tener estar muy alerta a ese tipo de situaciones y bueno, a través de esta información nosotros por ahí podemos brindarle información fidedigna de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder y estar preparados para esto.
Em, Súper importante y lo vuelvo a repetir, que nos organicemos en el tema de comunicación, ¿sí? Los representantes que tenga cada club, lo principal es dar aviso al comité de emergencia, ¿sí? Y de ahí empezar a trabajar juntos, tratar de tomar contacto con la defensa civil o comité de emergencias de cada localidad. Y como digo, ahora hablamos puntualmente de lo que es inundaciones, pero puede ser para todo tipo de emergencia. Han ocurrido eventos de ráfagas de viento, que se producen voladuras de techo, que a veces tienen daños importantes y son a veces problemas muy locales, muy puntuales. Y bueno, en esas situaciones también nosotros podemos llegar a dar algún tipo de ayuda. Por eso hago mención de que puede ser cualquier tipo de, de emergencia, ¿sí? Eh, nosotros un poco lo que queremos transmitir desde el comité, primero como dijo Sergio en muchas ocasiones, tener mucho cuidado en la información que manejamos. Por eso queremos trabajarlo de esta manera. Tener cuidado en la información que recibimos y cómo la interpretamos, ¿sí? Pero a su vez, estar preparado para estos tipos de eventos porque pueden suceder y las probabilidades son altas. Pero si nosotros lo trabajamos de esta manera organizada, eh, primero y principal que vamos a ir directamente con quien debemos hablar y segundo que se hace mucho más ordenado. Sí, que por ahí, no sé, cada club empieza a hacer, no sé, una colecta no sé, de alimento, el otro club hace una colecta de ropa, y después cuando tenemos que empezar a mover esas colectas, se hace muy difícil el tema de transporte, ¿sí? A veces juntamos un montón de cosas y no tenemos cómo llevarlas. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar de comité, vamos a tener una mirada más amplia de lo que está pasando y cómo lo podemos ir resolviendo, ¿sí? Eh, entonces es súper importante que estemos muy conectados y a tener mucha precaución en la información que nosotros manejamos. Eh, Esto nosotros después lo podemos compartir y acá yo le voy a dejar, no sé si se puede ver bien la pantalla de todos los nombres, de los que somos integrantes del comité de emergencias, ¿sí? Bueno, Mauro es quien encabeza el comité, pero bueno, estoy yo, está Jorge Páez, Fernando Mantelli y Dino. Dino también está con nosotros en el comité. Eh, lo ideal sería que, como les dije, y perdón que sea insistente con este tema, pero que nos manejemos a partir de estos contactos, ¿no? Como primer contacto para levantar el alerta y decir, no sé, Mauro, no sé, en X lugar nos está pasando esto, ¿cómo empezamos a trabajarlo? Y bueno, desde ahí, desde el comité, nosotros vamos a empezar a ayudar y ver de qué forma por ahí sería la mejor para que llegue esa ayuda rápida, en tiempo y en forma. Y como les decía, a veces siempre nos ocupamos de hacer colectas y quizás a veces no es la solución. Quizás para el momento, no sé, necesitan mano de obra, por ejemplo, no sé. Entonces, desde los clubes, ¿quién estamos dispuestos a ir a trabajar? Por ejemplo, el Salto, la última inundación, cuando pasó la emergencia, hay que volver a las casas, ¿no? Bueno, ahí se hizo un trabajo de mucha gente que colaboró en dar una mano en la limpieza de los hogares para que puedan empezar a volver. Bueno, eso también, quizás ahí como Rotarios podemos tener podemos trabajar ahí en esos momentos y una ayuda súper importante. Entonces, por eso lo vuelvo a repetir, creo que lo dije un montón de veces, perdón por ser insistente en este tema, pero que mantengamos estos contactos como primer alerta, ¿no? Y de ahí empecemos a trabajar. Y repito, para aquellos clubes que ya nos empiecen a dar un representante, podamos empezar a ayudarlos a trabajar con defensa civil de sus comunidades o con autoridades locales, ¿sí? Que eso nos va a permitir, como les dije y como Sergio lo dijo un montón de veces, a tener información precisa, una información correcta, porque si no, a veces recibimos información, no sé, hay gente que le gusta dar información o malas noticias y quizás no es la visión total de lo que está sucediendo. Entonces, por eso es súper importante que lo manejemos de esa forma. No sé, creo que repetí un montón de veces muchas cosas, pero eh, es un poco el mensaje que queremos dejar desde el comité.
creo que si trabajamos bien organizado, lo podemos resolver mucho más fácil, nuestra ayuda puede llegar mucho más rápido en tiempo y en forma. No Bueno, sé, Mauro, si quieres agregar algo más. me parece que para redondear esto de que decía Juan Pablo, ¿no? De poder tener en claro los puntos que son los protocolos a seguir, esto sería buenísimo. Si después lo podemos circular, sería genial. Hay una pregunta en el chat que creo que es más para el ingeniero que para Juan Pablo. Dice, soy de las colonias de Colón Entre Ríos, cercano al río Uruguay, y me gustaría saber y tener información para los que estamos en la ribera del río. No es un club, es un barrio y un camping. Gracias. Yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que hablaba Sergio hoy, de decir, mantengámonos al tanto con las cuencas de esos ríos, ¿no? No sé, Sergio, si vos querés ampliar algo. El río Uruguay es lo último que yo había hablado, que es lo que ahora está está en el sistema con la máxima alerta, porque las lluvias se están produciendo en la zona de la cuenca del río Uruguay. Básicamente, como dijimos, en Uruguay, Brasil y bueno, parte del este de Corrientes y Entre Ríos. Va a crecer el río, va a crecer. Algo que me quedó pendiente, porque hablamos mucho de las inundaciones de los ríos, los arroyos. Lo que sí tiene más probabilidades de ocurrir son las inundaciones puntuales en barrios por lluvias del momento. Que eso es un tema de cómo se están los desagües, porque hay muchas veces desagües sucios. Sí podemos tener eventos especialmente, eso sí, es probable que sean de octubre en adelante, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Eventos que pueden llover 50, 60 o 70 milímetros en 40 minutos, que no van a hacer crecer un río, quizás si son puntuales, pero sí son importantes a veces a nivel barrial. Que lluevan en un barrio que ni siquiera está cerca de un río o un arroyo, pero tiene inundaciones porque tienen mal los desagües. Normalmente eso se sabe previamente y hay que tener mucha prevención con ese tema. Buenísimo, gracias, Sergio. Fernando. Bueno, los vuelvo a saludar. Si bien la idea es hablar un poquito sobre el subcomité, lo que sería contra el frío, no puedo dejar de hablar un poquito sobre la situación del niño. Agradezco nuevamente al ingeniero Grosso. Yo, si bien me estoy desempeñando, más allá del Rotary, me estoy desempeñando como director de intervención social en emergencia de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual lo que voy a decir va a estar más referenciado en Buenos Aires, y sé que hay otras personas de otras provincias, otras localidades, pero bueno, yo solo puedo hablar en representación de Buenos Aires. Hace varios días que ya todos los que somos de emergencia, de los ministerios, o dicho de otra forma, todos los ministerios de la provincia se han reunido en función del Ministerio de Seguridad, de donde depende de Defensa Civil, justamente para hablar de la temática del niño. No quiero extender esto porque no es el punto en sí, pero digamos, haremos bastante en lo que dice el ingeniero y lo que venía diciendo Juan Pablo. No es alertar, es prevenir. Acá hay una cuestión, digamos, tal vez nosotros lo situamos, nuestras previsiones lo situamos también hasta mayo del 27, nos vamos un poquito más. Coincido, digamos, en lo que venía diciendo, que va a haber más de la media. Desgraciadamente hay algunas situaciones que han alertado por demás a la población, pero no, sino justamente para prevenir. Nosotros estamos, como la dirección, estamos en contacto con los 135 secretarios, secretarias de acción social o lo similar, digamos, dentro de la organización municipal. Y a lo que le estamos, digamos, la recomendación que damos de la dirección es: revean los protocolos, observen dónde están los centros de evacuados, estoqueen, empezar a tomar las previsiones. Lo que decían, digamos, la consulta que hacía Irene, o Ire, digamos, de Colonia, digamos, a todos le decimos lo mismo también en cuanto a la comunidad organizada. Cuanto más está organizada la comunidad, es muy cierto lo que decía Juan Pablo, el tema el ingeniero Grosso, el tema de la basura, tal vez en una lluvia muy abundante, en poco tiempo, la basura va a saturar. Es responsabilidad de los municipios, es responsabilidad de la comunidad. El municipio la va a ir sacando en su momento, el municipio que sea, pero es la comunidad la que tiene que velar también por su seguridad, y esto ya nos metemos en un medio ambiente, pero después esa basura es la que va
a molestar y a trabar un montón de cosas. Y lo mismo, digo, a la población también lo que le decimos es, si sabemos que están en zonas inundables, es tener precaución para eso. Digo, tal vez hay muchos que ya lo han vivido, digo, ya hablan de Salto, y en Salto sabemos que hay mucha gente que ya está muy preparada para la evacuación, que están en zonas muy, muy ribereñas y ya lo tienen acostumbrado. Aún así, no es sencillo y la gente pierde todo. Y sí, ya poner, digamos, todos los documentos en un lugar especial, seco, cosa que también, si viene inundación, uno poder contar con los elementos de cariño y sabemos, digamos, de elementos de primera necesidad, como la documentación de los pibes, vacunación, todo lo que queremos salvaguardar, tenerlo en lugares protegidos y de rápido acceso. Más allá de esto, digo, también como resumen, es prevenirse, no hay que asustar, va a llover un poco más, sí, como decían, después veremos dónde se va dando, y ahí sí, digo, hay todo un sistema a nivel, digo, no solo de organizaciones como Rotary, sino, digamos, dentro del Estado, los estados municipales, los estados provinciales, trabajando mancomunadamente. Dentro de esta dirección, digo, para ir al punto que nos toca, digo, dentro de esta dirección se ha creado una mesa de respuesta comunitaria ante la emergencia, donde desde hace 3 años venimos trabajando con las gobernaciones rotarias, entre un montón de organizaciones de respuesta en la gestión de riesgo, donde justamente, como decía Juan Pablo, nuestra finalidad es la coordinación, el tener la información ida y vuelta. Quienes estuvimos trabajando en Arrecife, Salto, Bahía Blanca, digamos, sabemos lo importante que son las organizaciones de voluntarios y voluntarias, ya que obviamente estaba todo el sistema bomberil junto con la Defensa Civil Provincial, los órganos municipales, pero hubo movilizaciones de voluntarios y voluntarias, digamos, y entre ellos obviamente estuvo Rotary. Ahora, es muy importante saberlo coordinadamente, que esa información circule, y por sobre todas las cosas, el no hacer de aventurero, sino justamente estar integrado dentro de un grado de información oficial. Eso, digamos, garantiza mejor el éxito. Dentro de esa mesa de respuesta comunitaria, digamos, se ha trabajado con las organizaciones en proveer a ellas de recursos contra el frío. Como decíamos hoy, digo, si bien estamos hablando de inundación o los desastres, digo, también hay un flagelo que es el frío. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es de donde depende esta dirección, digamos, a través del ministro Larroque, hemos estado entregando a las gobernaciones rotarias, un montón de otras organizaciones, recursos como camperas, zapatillas, frazadas. Digamos, ¿es la totalidad? No, pero son recursos que justamente lo que quieren es potenciar la acción de las organizaciones que ya sabemos que están en territorio. Yo nombro a Rotary porque estamos ahora, obviamente, en un espacio rotario, pero, por ejemplo, en la gobernación, en el cambio de gobernación, digamos, cuando asume Gustavo Tonti como presidente, digamos, tuvimos la colaboración gratuita de rescatistas, digamos, para acompañar. Digo, eso también está bueno, la integración entre organizaciones. Como se decía acá también, se ha dicho, cada organización se va a especializar, se va a sentir fuerte en algo, está bueno que eso se pueda saber y a través de la coordinación que cada uno pueda estar en lo que realmente se sienta más fuerte, y no todos tenemos que estar en la evacuación de gente, como se decía, hay un montón dentro de este tipo de situaciones, la gestión de riesgos, donde estos eslabones se van enlazando y cada organización puede ir ocupando uno. No puedo no nombrar el tema de la ropa, como se decía, hay que tener información de lo que necesita el territorio. No podemos arrogarnos nosotros y pensar lo que está pasando en una de esas a 100, 200 kilómetros en otro territorio que no conocemos. Es importante escuchar lo que tienen que decir la gente que está en el lugar, por eso la importancia que van a cobrar los grupos rotarios del territorio, para poder saber, digo, en Bahía Blanca había un montón de voluntarios y voluntarias desgraciadamente tratando de separar ropa, que digamos, era pérdida de tiempo, horas de trabajo, no me quiero extender, pero digo, a veces lo que nosotros creemos que es el sentido común en el territorio están necesitando algo totalmente distinto, y desde ahí ya no estamos colaborando, estamos entorpeciendo. Entonces, en síntesis también, no hay que alarmarse, hay que preocuparse en el sentido de saber cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores de cada territorio. Quienes tengan algún tipo de duda, lo bueno es comunicarse con la Defensa Civil de cada territorio que están trabajando y son las especialidades, pero sepan que a su vez hay un montón de otras áreas en ministerios y en diferentes áreas municipales y organizaciones que están también trabajando e interesadas por lo mismo. Por eso vuelvo a agradecer que, digamos, que esté este espacio, deseando que esto siga,
en forma crónica, que realmente no pase nada, y justamente digo, me parecía que estaba bueno también tocar el tema de los recursos contra el frío desde el Ministerio, digo, para que, y ahí sí le pedía le pediría a Victoria que nos relate también un poquito sobre cómo impactó esto a su vez en los clubes, que ella también forma parte de este proceso. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, les cuento a todos, gracias a este convenio que se viene ya llevando adelante hace 3 años, como bien decía Fer, lo hemos llevado adelante con las 3 gobernaciones que están dentro de la provincia de Buenos Aires y la verdad que en la gobernación 4895, que es la que pertenece a nuestro club y la que tenemos a nuestro gobernador hoy aquí, hubo 14 clubes que pudieron acceder a este operativo. Es muy grato ver cómo año a año esto va creciendo y se va pudiendo otorgar a distintos lugares, a distintas zonas, y cómo ya los Rotarios tienen armada una planificación. Esta planificación de la que hablaba un poco Juan Pablo también y de la que hablaba Fernando, ¿no? Nosotros este año pasamos a ser parte de este subcomité a ser subcomité de este comité de la gobernación y eso también nos hace un poco partícipes de esto que hablábamos, ¿no? De no alarmarnos, sino que trabajar, ocuparnos, pensar un poco en el diagrama y poner de manifiesto cómo se puede trabajar en cada lugar, no salir a tontas y a locas a alarmar a la gente, sino simplemente saber que, bueno, que se viene un fenómeno que no deja de ser un fenómeno climático y que nos tiene que encontrar preparados para esto. Bueno, a raíz de esto, en el operativo frío, cada uno de los clubes que ha recibido sus camperas, sus zapatillas y sus frazadas, los han ido repartiendo y ya por suerte en breve, ya creo que la semana que viene o la otra, ya vamos a estar en condiciones de poder dar a publicitar lo que se ha ido repartiendo, que la verdad que ha sido muy, muy interesante y cada año es más lindo poder contar con este gran equipo. Así que si nadie más tiene nada. Yo simplemente también agradecer, digamos, a otro integrante de Sin Fronteras como es Jorge Páez, que también colabora dentro justamente él nos aporta la información más nacional, yo estoy más en la provincial, sé que está medio engripado, así que, pero bueno, está presente, pero también le quiero agradecer también el esfuerzo que él pone también en el comité de emergencia y en el subcomité. Gracias, Fer. Y ahora sí, para cerrar, le doy la palabra a nuestro gobernador Gustavo. Gracias, Victoria. La verdad que muy interesante la charla del ingeniero y también nos dio información que es muy importante manejar, como ya se ha dicho, ¿no? La presentación de Juan Pablo también es muy importante porque un poco resumió lo que nosotros queremos hacer desde el comité y que fue complementado tanto por Fernando como por Victoria. Yo solamente para cerrar quiero decir que lo que ahora es el comité de emergencias del distrito, antes era un subcomité. Nosotros pensamos desde la gobernación que era más importante que fuera un comité, darle más relevancia y también más alcance, entre otras cosas para que se pueda coordinar también con los comités de emergencias o en algunos casos todavía subcomité de emergencias de otros distritos aledaños, ¿no? Porque justamente por lo que decía Fernando, esto de entender lo que se necesita, porque a veces uno en el apuro por ayudar envía cosas que después no son necesarias. Y entonces la idea es poder coordinarnos entre todos los distritos, por lo menos de Argentina, que son 6, para que podamos hacer acciones coordinadas, pero también con un protocolo de actuación, como para que haya más eficiencia en lo que hagamos. Quiero comentarles que en la zona 25A, que es una zona que abarca 7 países, somos 14 distritos, en un instituto rotario de Punta del Este del año pasado,
firmamos un convenio, todos los gobernadores entonces, gobernadores electos, ahora todos ya estamos en ejercicio, firmamos un convenio de cooperación en diversas áreas, entre las cuales está el tema de emergencias. Así que a mí me toca justamente ser el coordinador a nivel de los distritos, de los 14 distritos de este tema, y estamos tratando de impulsar justamente que haya una cooperación real y que haya complementación real también. Así que por ese lado vamos, y creo que este es la vía, esta es la vía como para que podamos no solamente concientizar, sino también normalizar y estandarizar todo lo que sean los procesos de respuesta. Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes, y sepan que pueden contar con el comité de emergencias y con la gobernación en todo lo que esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias a todos. Ponemos las banderas, así damos por finalizado la reunión. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Gracias a todos por estar. Adiós, buenas noches, que estén bien, adiós. Buenas Gracias. noches. Gracias. Adiós.